El uso de celulares está arruinando los conciertos. Hace un par de meses fui a ver a Dua Lipa en el Estadio GNP en Ciudad de México. Este es el primer concierto masivo al que asisto en muchos años. Con masivo me refiero a más de 10,000 personas. Del show no me puedo quejar, la música sonaba increíble, los músicos tocaban de manera impecable y en general me sorprendió la manera de reinterpretar las canciones pensadas en el en vivo, en lugar de solo apegarse a la versión de estudio. Creo que es algo que el pop no hace muy a menudo. Sin embargo, hubo algo en el concierto que no me gustó. Incluso lo odié. En cuanto el intro empezó a sonar delante de mí, un muro de celulares se levantó. Yo pensé que solo era cuestión de que empezara como tal el concierto, o quizá de que terminara la primera canción. Pero no fue así. Cerca del 80% de los asistentes estuvieron grabando absolutamente todo el concierto. Todo el mundo gritaba de la emoción, pero casi nadie cantaba las canciones. La primera impresión que tuve fue de sorpresa. Como comentaba antes, tenía años de no asistir a un concierto tan grande o de un artista tan popular. Por lo regular, los conciertos a los que frecuento ir son de unas 300 a quizá 1,000 personas, y rara vez se puede observar a una persona grabando todo el concierto. Prácticamente nunca pasa. Lo cual, después de reflexionarlo por un momento, me dejó consternado. ¿Por qué tantas personas sienten esa necesidad de grabar? ¿Creen que eso mejora la experiencia del concierto? ¿Alguna vez volverán a ver esos videos que tomaron? A mi parecer, este problema se divide en dos grandes vertientes, la social y la filosófica. En primer lugar tenemos la social. Hay algo que los smartphones están haciendo con las multitudes en conciertos, y casi nadie lo ha notado. Cuando pensamos en un concierto solemos imaginarlo como un evento musical, pero en realidad es algo mucho más complejo que eso. Un concierto es una experiencia colectiva, miles de personas reunidas en un mismo lugar, reaccionando al mismo estímulo, sincronizando emociones durante un par de horas, cantar al mismo tiempo, saltar al mismo tiempo, gritar al mismo tiempo. Es una especie de ritual moderno. El sociólogo francés Émile Durkheim describía este tipo de fenómenos con un concepto muy interesante: la efervescencia colectiva. En su libro The Elementary Forms of the Religious Life, explicaba que cuando muchas personas participan juntas en una experiencia intensa, como un ritual religioso o una celebración, ocurre algo especial. La energía emocional del grupo amplifica la experiencia individual. Es decir, no sientes lo mismo estando solo que estando rodeado de miles de personas sintiendo lo mismo que tú. Un concierto funciona exactamente así. La música es el detonador, pero la verdadera magia ocurre en la multitud. La energía del público alimenta al artista y la energía del artista regresa al público. Es un circuito emocional, pero en los últimos años algo empezó a interferir con ese circuito: los smartphones. Cuando una persona saca su teléfono para grabar un concierto, deja de participar completamente en la experiencia colectiva. Ya no está cantando, ya no está reaccionando con el cuerpo, ya no está mirando directamente al escenario, ahora está mirando a una pantalla, intentando encuadrar la toma, cuidando que el video no se vea demasiado movido. En ese momento, deja de comportarse como parte de la multitud y empieza a comportarse como un observador individual. Esto puede parecer un detalle pequeño, pero para cuando miles de personas hacen lo mismo al mismo tiempo, el comportamiento colectivo cambia. El público deja de ser una masa sincronizada y se convierte en una colección de individuos realizando pequeñas tareas técnicas. Además, ocurre algo curioso desde el punto de vista psicológico. Cuando sabemos que estamos siendo grabados, nuestro comportamiento cambia. Este fenómeno fue observado desde principios del siglo XX en estudios sobre comportamiento social, conocidos como el efecto Hawthorne. Las personas tienden a modificar su conducta cuando saben que están siendo observadas o registradas. En un concierto, esto se traduce en algo que probablemente todos hemos visto: gente actuando para la cámara, personas que exageran sus reacciones, que buscan aparecer en el video o que se comportan pensando en cómo se verá eso en redes sociales. El concierto debe ser solamente una experiencia musical y se convierte parcialmente en un pequeño performance social. A esto se suma otro fenómeno interesante. La socióloga Sherry Turkle ha estudiado cómo los dispositivos digitales están cambiando nuestra forma de interactuar con los demás. En su libro, Alone Together, describe algo que llama presencia parcial. Estamos físicamente en un lugar, pero nuestra atención está dividida entre el mundo real y el mundo digital. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en muchos conciertos. Miles de personas están presentes físicamente, pero mentalmente están parcialmente en otra parte, revisando la pantalla, grabando clips, subiendo historias. La atención colectiva que antes estaba concentrada en el escenario ahora se fragmenta en miles de pequeñas pantallas. Y esto tiene consecuencias incluso a nivel emocional. Las emociones en las multitudes funcionan por contagio. Cuando alguien cerca de ti grita, canta o salta, tu cerebro tiende a imitar ese comportamiento.
Parte de este fenómeno se explica por los llamados sistemas de neuronas espejo, que básicamente permiten que el cerebro simule internamente las intenciones y emociones de los demás, lo que las convierte en la base neurobiológica de la empatía, el aprendizaje por imitación y la comprensión del comportamiento social. Pero cuando muchas personas están mirando su teléfono en lugar de reaccionar físicamente a la música, ese contagio emocional se debilita. Hay menos contacto visual, menos movimiento, menos retroalimentación entre las personas. Y eso cambia la atmósfera del concierto. También cambia la experiencia para el artista. Muchos músicos han comentado que antes miraban al público y veían rostros, expresiones, movimiento. Hoy muchas veces lo que ven es un mar de pantallas iluminadas. Puede parecer un detalle trivial, pero desde el escenario la diferencia es enorme. La música en vivo siempre ha funcionado como un intercambio de energía entre el artista y el público. El artista reacciona a la multitud y la multitud reacciona al artista. Cuando ese circuito se interrumpe, la experiencia cambia por ambos lados, y quizá la transformación más interesante es cultural. Durante la mayor parte de la historia, asistir a un concierto significaba simplemente estar ahí, escuchar la música, compartir el momento, y luego regresar a casa con el recuerdo. Hoy para muchas personas asistir a un concierto también significa producir contenido, grabar videos, tomar fotos, subir historias. La multitud ya no solo vive la experiencia, también la documenta. El problema es que cuando todo el mundo intenta documentar el momento al mismo tiempo, la experiencia colectiva empieza a transformarse, el ritual deja de ser completamente compartido y la multitud empieza a fragmentarse. Cada vez que sacas tu celular en un concierto pasa algo que casi nadie nota. Intentamos capturar el momento, pero quizá por eso dejamos de vivirlo. Por la parte filosófica existe algo que llamo como la ilusión de capturar el momento. Hay algo curioso en el impulso de sacar el teléfono durante un concierto. No es solo una cuestión tecnológica, es casi un gesto filosófico. Una forma muy humana de intentar resolver el problema antiguo, el hecho de que los momentos importantes desaparecen. Los conciertos, más que casi cualquier otra forma de arte, existen en el tiempo. Una canción empieza, se desarrolla y termina. El momento ocurre y se va. Cuando el último acorde se desvanece, el concierto literalmente deja de existir, solo queda el recuerdo. Durante siglos, la música ha sido uno de los ejemplos más claros de lo que el filósofo francés Vladimir Yankelevich llamaba como el arte de lo efímero. En su libro, Music and the Ineffable, argumenta que la música posee una cualidad muy particular. No puede detenerse ni fijarse en el tiempo como una pintura o una escultura. La música siempre está ocurriendo y desapareciendo al mismo tiempo. Por eso los conciertos han sido históricamente experiencias tan intensas, porque sabes que ese momento no se puede repetir exactamente igual. Esa combinación de músicos, público, energía y contexto ocurre una sola vez, y quizá por eso mismo aparece el impulso de grabar. El teléfono promete algo muy tentador: capturar el momento, guardarlo, convertirlo en un objeto que puedes revisar después. Pero aquí aparece una paradoja interesante. Lo que el teléfono captura no es realmente el concierto, captura una representación del concierto. El filósofo alemán Walter Benjamin reflexionó sobre algo muy parecido. Benjamin decía que las obras de arte poseen algo que llama aura, una presencia única que depende del lugar, el momento y el contexto en el que ocurren. El aura está ligada al aquí y a la hora de la experiencia. Cuando una obra se reproduce técnicamente mediante fotografías, grabaciones o cualquier tipo de copia, esa aura se debilita porque la obra se separa del momento irrepetible en el que ocurre. Un concierto es probablemente uno de los ejemplos más claros de esa idea. La magia de la música en vivo no está solo en las notas que se tocan, está en la situación completa. El sonido vibrando en el espacio, la reacción del público, la energía del lugar. Cuando grabamos un concierto con el celular, lo que obtenemos es una versión reducida de esa experiencia, un archivo comprimido de video y audio que intenta representar algo que en realidad era mucho más grande que eso. Henri Bergson, filósofo francés, tenía otra forma interesante de pensar este problema. Él distinguía entre el tiempo vivido y el tiempo que intentamos medir o fragmentar. En obras como Time and Free Will explicaba que la experiencia real del tiempo es continua, fluida, imposible de dividir en fragmentos exactos. La vida ocurre como una corriente, pero cuando intentamos capturar momentos, fotografías, videos, registros, lo que hacemos es cortar esa corriente en pequeños fragmentos estáticos. Algo parecido ocurre cuando grabamos un concierto. Intentamos congelar un momento de una experiencia que en realidad solo tenía sentido mientras fluía. Y ahí es donde aparece una ilusión interesante. Creemos que estamos preservando el momento cuando en realidad lo estamos transformando en otra cosa.
Un video de concierto no es el concierto, es el recuerdo digital de haber estado ahí. Quizá por eso muchas veces esos videos se sienten extraños cuando los volvemos a ver. El sonido es peor de lo que lo recordábamos, la imagen es caótica, la emoción que sentíamos en ese momento no aparece en la grabación, porque lo que hacía especial ese momento no estaba solo en la música, sino en la experiencia completa de estar ahí. En cierto sentido, intentar capturar el concierto es intentar detener algo que por naturaleza no puede detenerse. Y tal vez esa sea precisamente la razón por la que los conciertos son tan poderosos, porque existen solo mientras están ocurriendo. Sí, el uso del smartphone está arruinando la experiencia de los conciertos. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Se puede hacer algo al respecto? Algunos artistas ya han intentado responder esa pregunta de maneras bastante radicales. Uno de los casos más conocidos es el del músico estadounidense Jack White. Desde el 2018 muchos de sus conciertos exigen que el público guarde los teléfonos en unas fundas especiales llamadas Yonder. Estas fundas bloquean el acceso al teléfono durante el espectáculo. El dispositivo permanece con el espectador, pero no puede utilizarse hasta salir del área del concierto. La empresa detrás de este sistema es Yonder, una compañía que desarrolla tecnología para crear espacio libre de teléfonos. El sistema se ha utilizado no solo en conciertos, sino también en shows de comedia, escuelas y diferentes tipos de eventos privados. La lógica detrás de esto es simple: eliminar la tentación. En muchos de estos conciertos ocurre algo interesante. Personas que están acostumbradas a grabar todo descubren que sin el teléfono disponible, su atención vuelve automáticamente al escenario. Algunos músicos han comentado que la energía del público cambia notablemente. El comediante Dave Chappelle también utiliza este sistema en sus presentaciones. En su caso, la motivación principal es evitar que fragmentos del show aparezcan en internet, pero el resultado secundario es exactamente el mismo. El público participa de forma mucho más directa en la experiencia. Y hablando de comediantes, uno de los casos más particulares que he visto fue por parte del comediante Lucho Mellera. Previo al inicio de su show en Ciudad de México, en todo momento sonaba un jingle por los altavoces del lugar con una letra relacionada a que el uso de los celulares estaba prohibido. Claro, lo decían en una manera un tanto cómica, pero al iniciar el show fue tajante con esa decisión, diciendo que el uso de celulares estaba totalmente prohibido y que en caso de sorprender a alguien lo sacaría del evento. Esa noche sacó a 2 personas. Sin embargo, al terminar el evento salió a la entrada del venue y se tomó foto con todos los asistentes. Claro, esto solo es posible en eventos de máximo 2,000 personas, pero pensar que alguien como Taylor Swift o BTS haga algo similar es impensable. Pero incluso artistas muy reservados con la experiencia en vivo como Bob Dylan han implementado restricciones similares en ciertos conciertos recientes. Todos estos experimentos apuntan a una idea interesante. A veces la mejor manera de mejorar la experiencia colectiva es limitar la tecnología que la interrumpe. Pero prohibir los teléfonos no es la única posible solución. Algunos artistas han intentado enfoques un poco más suaves. Por ejemplo, pedir al público que solo grabe 1 o 2 canciones específicas. El resto del concierto se mantiene libre de pantallas. Esto crea un pequeño compromiso entre el deseo de documentar el momento y la necesidad de vivirlo. Otros conciertos han experimentado con momentos diseñados específicamente para grabar. El artista anuncia algo como "saquen sus teléfonos ahora". El público graba ese momento y después guarda el dispositivo. De esta forma se canaliza el impulso de documentar sin que invada todo el espectáculo. También existe otra posible solución, que no depende de los artistas, sino del propio público: cambiar nuestra relación con la documentación. Durante la mayor parte de la historia, asistir a un concierto significaba aceptar algo muy simple. El momento ocurría una vez y después desaparecía. Esa era precisamente parte de su valor. Quizá recuperar un poco de esa idea podría cambiar nuestra forma de asistir a conciertos. No todo necesita ser registrado. No todo necesita convertirse en contenido. En cierto sentido, la experiencia musical en vivo siempre ha sido una forma de arte basada en lo efímero, algo que solo existe mientras está ocurriendo. Y tal vez, paradójicamente, aceptar que un momento no puede capturarse completamente es precisamente lo que lo hace realmente especial. ¿Tú qué piensas sobre el uso de celulares en los conciertos? ¿Crees que deberían de prohibirse? ¿Crees que deberíamos seguir haciéndolo? Te escucho en los comentarios. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, suscríbete al canal. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.